Todo empezó cuando yo la vi bailando y sin saber yo me fui enamorando. Bueno, pues nosotros vamos a llevar a cabo el debate de lenguaje de pensamiento. Como hemos visto antes en clases anteriores, siempre se ha pensado que el pensamiento, digamos, modifica el lenguaje o que el lenguaje es lo que modifica el pensamiento, pero realmente, aunque se haya estudiado mucho, se hayan creado muchas teorías, hasta el día de hoy realmente no sabemos qué influye a qué. Entonces, las teorías de Sapir-Whorf fueron las primeras que se crearon. Whorf es el padre de la metodología en Estados Unidos, pero resulta que Chomsky no estaba de acuerdo y entonces él creó, digamos, otras teorías criticando la suya, pero realmente no se puede probar ninguna de esas. Bueno, en realidad no son teorías, son hipótesis, porque no se van a probar. No se pueden aprobar esas dos hipótesis. Y bueno, entonces nosotros vamos a llevar a cabo el debate para que ustedes piensen cuál opinan. Bueno, pues esto hay dos teorías, hay una teoría en realidad que es la de Sapir-Whorf, que tiene su origen en Boas, que es el fundador de la antropología en Estados Unidos, que él estudió distintas lenguas que eran amerindias y que no eran las que estudian todos los antropólogos europeos, y él se dio cuenta que en cada lengua había distintos morfemas y distintas cosas para expresar distintas cosas. Entonces llegó, entonces en esto se inspiró en la hipótesis whorfiana, que hay dos clases, que son la hipótesis whorfiana fuerte y la hipótesis whorfiana débil. La hipótesis whorfiana fuerte dice que un hablante monolingüe ve la realidad de un modo totalmente distinto a otro de otro país de otra lengua y que le condiciona el pensamiento y como memoriza la realidad. Y la hipótesis whorfiana débil dice que tiene cierta influencia en la forma que ve y memoriza la realidad, pero que no influye totalmente. Y hoy en día esta hipótesis está descartada en su faceta fuerte, porque los ejemplos en los que se basaron Sapir-Whorf para hacerlo eran irreales, ya que decían que había una tribu que no podían distinguir dos palabras, que era amarillo y naranja, pero eso no significa que ellos no distingan los colores, simplemente que los ordenaban, pero ellos no los necesitaban. Como todas las teorías, también han recibido críticas, y las más importantes son las de Chomsky, que con el dinamismo del lenguaje, que argumenta la existencia de un lenguaje que es igual para todos los humanos, que es innato y que constituye la facultad lingüística. Esto quiere decir que los humanos ya nacen con esa capacidad de entender el mundo y percibir todos ellos y se puede aplicar bien. Que no hace falta, que la lengua no es la que te da esa posibilidad de crear los pensamientos. La otra crítica más importante, la más conocida, es de Anna Wierzbicka, creo que es una polaca, de las críticas del universalismo semántico, que dice que existe un sistema semántico universal, que todas las palabras se pueden traducir a todas las lenguas, que no es una lengua, que todas las lenguas pueden tener las mismas palabras. Sí. Los supuestos fundamentos, los que se basan en la etimología, que son los mismos. El aprendizaje del lenguaje específico del ser humano, la imitación tiene poco o ningún efecto para aprender el lenguaje de otros. Los intentos del adulto dirigir a corregir la palabra de un niño ayudan al desarrollo del lenguaje, y la mayoría de las pronunciaciones de un niño son creaciones personales y no respuestas aprendidas de otras personas. Y bueno, ya ahora vamos con la pregunta. A ver, la primera. Existen muchas palabras para denominar los francés. Ya, joder, qué, guión.
¿Creéis que en francés un francés puede diferenciar de distintos tipos de voces? Esto es lo que debo hacer. Pareja o grupo, No sé, grupos de 3 o de 4, como queráis. De edad. esta es la gran cuestión, ¿no? Ahora después de debatir, tenéis que poneros en pareja y decidir dónde estáis vosotros. ¿Estáis en la postura así universalista de que el lenguaje simplemente refleja el pensamiento, refleja lo que como vemos la realidad, o ayuda a construir la realidad? En cierto modo, se viene también en debate esta mañana, la cuestión central era esta Dicen misma. que sombra. A ver, la primera pregunta. Existen muchas palabras para denominar bosque en francés. ¿Creéis que en francés un francés puede diferenciar de distintos tipos de bosque? Responda. ¿Qué? Si quieren traer varias palabras para bosque será porque sí, capaz de distinguir. ¿Alguien más? Que yo creo que no tiene por qué, porque en España puede haber 3 palabras para la misma cosa que sea para la misma, sin distinción de que sea de un tipo de otro. Vale, la respuesta a esta pregunta es que no es que pueda diferenciarse, sino que lo que es la cultura influye mucho en el lenguaje, porque a lo mejor, por ejemplo, nosotros en el sur, a una sandalia, cuando si tú te vas a un pueblo, las personas mayores no dicen sandalia, dicen alpargata, porque mi abuelo lo dice y ellos nunca van a usar la palabra sandalia. Pero si te vas al norte, quizás la gente pues tienda más a usar sandalia, que digamos la palabra más estándar, más común. Entonces pues lo mismo pasa con estas palabras en francés, cada palabra se usa en diferentes regiones de Francia, por lo que nos da a pensar que la cultura ha influido en el lenguaje. Hay mucha gente que dice andalias. ¿Lo habéis oído alguna vez? Andalias. ¿Y por qué está pasando ahí? ¿Qué pensáis? ¿Qué proceso ha habido? Esto no tiene nada que ver, pero es curioso. Está haciendo una etimología popular. La gente usa las sandalias, piensan que la S es parte de las, ¿vale? Como hacemos sin alefa y lo unimos todo, decimos las sandalias. Y como les tiene más sentido decir que es de andar, pues por eso dicen andalias. Pero por lo cual no me extrañaría que esa palabra pudiera cambiar. Al inglés le ha pasado mucho esto con ciertas palabras, como vimos con lo de apron o orange, que se convierte en orange, ¿no? Así como perdió la N, la palabra naranja en inglés, ¿vale? Porque la gente pensó que era parte del artículo. Bien, no. La segunda, ¿pensáis que una persona que sepa 3 idiomas es más inteligente que una que habla un idioma? Ahí en vez de inteligente queríamos referirnos más a, digamos, que tiene como una mentalidad más abierta, que percibe la realidad de una manera más amplia. El hecho de saber más idiomas, digamos que puede percibir la realidad de distintas maneras. ¿Creéis que sí o que no? A eso hay una frase muy famosa de Carlomagno, se la atribuyó a Carlomagno, no sé si es de él o no, que es cuando adquieres una segunda lengua, adquieres una segunda alma, como queriendo decir que ves la vida, ves la realidad, ves de otra manera. Entonces, si tú te posicionas a favor de la hipótesis Affinity Word, dirías sí, como distintas lenguas condicionan cómo ves la realidad y el pensamiento, pues aprender una lengua nueva te hace ver la realidad de otra manera. La gente que es universalista te dice no, todas las lenguas ven la realidad de la misma manera, tienen el potencial de ver la realidad de la misma manera, y añadir una segunda lengua no te cambia tu visión del mundo, de la realidad. Vosotros que sois bilingües, tenéis español y ahora estáis especializar en inglés, ¿qué pensáis? ¿Ha cambiado para vosotros una manera de ver el mundo el aprender inglés o no? Sería la pregunta, ¿no? Ya pues poneros en grupo otra vez y grafita. La que sepa más idiomas percibe la realidad de una manera distinta que una persona que solo sepa un idioma.
Celia. Porque sí. La segunda. Sí. Que yo creo que no cambia tu visión del mundo, pero sí es lo que te fija en el mundo. Porque hay idiomas que se centran más en un tipo de información, como por ejemplo nosotros en español no necesitamos decirle a alguien cómo hemos ido a un sitio, pero en inglés sí. Y necesitas un verbo concreto para decirte, pues ir a tal sitio de una forma concreta. Pero eso es lo que creo que cambia, no como ves el mundo. Bien. Que yo pienso que porque una persona sepa más idiomas no va a ser más inteligente que otra solo sepa un idioma. Pero te has preguntado también la visión del mundo. ¿Tú crees que te cambia cómo ves el mundo? No. ¿Tienes algún argumento? Hombre, la perspectiva según tú ves el mundo es según tu experiencia, no. Claro que no depende de. Para ello, bueno, nosotros opinamos que el hecho de hablar más o menos idiomas, digamos que te ayuda a tener una mente más abierta, pero no a percibir la realidad de otra manera, porque las cosas son las cosas, o sea, las acciones que nosotros realizamos en el día a día son las mismas que podemos realizar en otro país, y no por el hecho de hablar otro idioma tienen un significado distinto. Por ejemplo, una silla es una silla aquí en Pequeño. O sea que la realidad no cambia. Lo que sí cambia a lo mejor es lo que ha dicho Celia, que en el idioma es lo que se necesita, digamos, crear unas estructuras sintácticas distintas, porque el hecho de que la cultura ya crea unas necesidades a influir un poco al lenguaje, y sí, pues necesiten, digamos, otro tipo de elementos de la lengua a la hora de referirse a las cosas, pero el hecho de que el lenguaje cambie nuestra visión del mundo, yo creo que es una afirmación un poco errónea. ¿Creéis que es correcto corregir a un niño pequeño cuando está aprendiendo una lengua? Sí, ¿no? Bueno, debate, ponerlo más que correcto lo llamaría yo, si es apropiado, si sirve de algo, ¿vale? Por eso que he dicho antes, que Chomsky opinaba, ¿no?, que a los niños no hace falta corregirles. Y ya no tengo nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada. No, hombre. Yo de la segunda creo que no. Que no tiene por qué. ¿Por qué? He dicho que no tiene por qué. A ver, porque yo creo que una persona que se... hay muchas personas que solo... Es que vamos a ver, no sé cuántos idiomas sabe, por ejemplo, Stephen Hawking. Pero no creo que sepa mucho, ¿no? Y ese está considerado una de las personas más inteligentes del planeta. Eso es un ejemplo, a ver si me entiendes. Hay gente que critica al relativismo lingüístico diciendo que podría ser incluso racista, porque como las personas que solo hablan una lengua solo pueden entender la realidad de esa manera, con su lengua. Sin embargo, si hablan más lengua, o sea, que tú crees que porque sepa más lengua sigue viendo la realidad igual, ¿no? Yo creo que sí. La verdad es que sí. No sé, de fiesta el sábado, ¿no? Está grabado. Hablar más idiomas tienes que ser más inteligente. Tú puedes tener una carrera superior de personas muy inteligentes y no tienes por qué hablar muchos idiomas, ¿sabes? Como si a lo mejor viene para acá un inmigrante, hasta su idioma es español, no tiene por qué más inteligente. Nadie se toca si nadie hace nada. Porque cuando eres pequeño, porque sabes hablar ahora mismo, yo pensamiento y nadie de eso. Yo recuerdo lo que hacía cuando pensaba, ni ningún recuerdo cuando era pequeño. Entonces, por esa razón, pensamos que el lenguaje influye en el pensamiento y no al revés. Que el lenguaje es lo que tú utilizas para expresar
la realidad que percibe y hasta que tú no eres capaz de expresar esa realidad. ¿Qué es el lenguaje? No tiene pensamiento al revés, o el pensamiento es influye el lenguaje. Tú creas, No lo recuerdo. no tiene nada que ver, creas el lenguaje a partir de 7 años. Ya te había hablado. Tú piensas lo que tienes que hacer Con 7 años no me acuerdo. Tú es lo que te digo. Yo creo que es así. Vamos, yo recuerdo porque los recuerdos se van muy bien. 60-40, pero el pensamiento influye más. O sea, la segunda parte, ¿no? Hasta que tú no eres capaz de expresar la realidad que Pero más tirando para el esa lenguaje. realidad realmente. Que el lenguaje es la base para lo que Realmente piensa en Esa realidad. yo creo que si el pensamiento influye al lenguaje, porque en verdad el lenguaje se amolda a nuestra mente. No nosotros nos amoldamos al lenguaje. Al principio sí porque es lo que nos imponen, ¿sabes? Porque realmente es lo que nos imponen, pero te das cuenta que el lenguaje va evolucionando según nuestras necesidades. Por ejemplo, la andaluz. Hablamos mucho con la S, cuando usted habla de la fruta porque digamos vuestra zona se ha ido adaptando a la Z y la mía se ha ido adaptando a la S. Pero eso no tiene nada que ver. El pensamiento, es el lenguaje el que se amolda al pensamiento, pero el lenguaje de tu zona, obviamente. Claro, no, eso es eso. Pero lo mismo que no tiene nada que ver eso de la S y la Z. Pero por ejemplo, cuando vas madurando mentalmente, repitiendo un vocabulario nuevo. Claro. O sea, a medida que no me entregas Es como lo que me he dicho antes de los es que en distintas zonas se dice de una manera distinta, ¿sabes? Porque la cultura los alemanes, el lenguaje, nosotros pero piensan algo. claro, que por ejemplo, entonces, ¿qué piensas? Si tuviera influencia del lenguaje, ¿qué pensarían? Solo señas, ellos también tienen un pensamiento, pero yo creo que el pensamiento es del lenguaje. Los dos, siempre los también. Porque cuando tú hablas, tienes que pensar lo que hablas, y cuando estás pensando, estás usando el lenguaje, ¿sabes? Yo creo que en plan se retroalimenta, que el lenguaje define el pensamiento, porque por ejemplo, si la RAE dice que gitano es trapacero, la gente que no haya tenido ningún contacto con los gitanos ya va a tener ese prejuicio que no son malas personas, y por culpa del lenguaje van a tener esa conducta. Pero también creo que nosotros somos realmente con nuestro pensamiento los que plasmamos el pensamiento en el lenguaje. Entonces, Entonces, ¿tú crees que es una mezcla? ¿qué es hablando? Yo creo que el lenguaje no influye al pensamiento, porque que tú hables un idioma u otro no tiene que interferir en lo que tú pienses, pero sí la cultura puede interferir en el pensamiento. ¿La cultura cómo? Que si tú naces en una cultura u otra, tú puedes llegar a tener una costumbre o lo que sea diferentes a que otra gente que nace en otro sitio. ¿Sabes? Es que yo creo que la cultura también se refleja en el lenguaje. O sea, si en la cultura son súper respetuosos, van a tener bien forma de expresarse. Y entonces yo creo que el lenguaje que hay crecimiento. Yo creo que son ambos. Que hay un equilibrio entre las dos, porque la una se incluye a la otra. ¿Alguien más? ¿Tenemos un ejemplo? Bueno, nosotros pensamos que, igual que Ana, que las unas se influyen a la otra, porque es lo que ha dicho antes. Por ejemplo, si una cultura son todos muy respetuosos, esa cultura realmente influye en el pensamiento, al tratar bien a la otra persona, y eso hace que realmente modifique el lenguaje y cada vez que lo uses puede realmente lo uses de una manera muy respetuosa, que por ejemplo si te vas a otro país en el que las relaciones con la persona no son tan respetuosas, sino que son como más familiares, no van a tener realmente las mismas palabras ni las mismas expresiones que
que ese otro país. Ain't nobody loves me better.